En esta videoclase veremos el tema de la gestión del riesgo. Cuando hablamos de gestión del riesgo, nos referimos a aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a impactar negativamente el objetivo de mi proyecto. La gestión de los riesgos es uno de los factores o de las áreas de conocimiento más importantes dentro de un proyecto. En nuestra cultura no es muy común o no es frecuente desarrollar a fondo esta gestión del riesgo. ¿Qué es el riesgo realmente? El riesgo es la probabilidad de exceder un valor esperado específico, es decir, yo estoy esperando, estoy con la expectativa de que algo suceda. Generalmente cuando hablamos de riesgo hablamos de algo negativo. En la literatura encontramos que pueden haber riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos realmente es los que yo definiría como oportunidades. Esto lo definimos como una oportunidad. En esta gestión del riesgo nos vamos a enfocar en los riesgos negativos. Los riesgos negativos son aquellos que tienen un impacto sobre el objetivo del proyecto, que no me permiten alcanzar o que me van a generar dificultades para conseguir el objetivo del proyecto. Y estas dificultades se van a ver reflejadas en un factor económico o en un impacto económico dentro del proyecto. En la gestión de riesgo tenemos 7 procesos, que son planificar la gestión del riesgo, identificar los riesgos. Vamos a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, que el resumen o el resultado de esto va a ser que vamos a tener una matriz de riesgos. Aunque nosotros consideremos que el riesgo no es significativo, de todas maneras debemos mantener una supervisión sobre el riesgo. No significa que porque en la evaluación o en el análisis no nos da como un riesgo significativo, lo vamos a ignorar. Cuando el riesgo es significativo, nosotros algo le debemos hacer al riesgo. Ese es el plan de respuesta que vamos a tener en el riesgo, lo que vamos a hacer frente a ese riesgo. Obviamente, una vez los identificamos, debemos pasar a hacer un seguimiento y control de riesgo. ¿Bajo qué? Bajo algunos planes que debemos desarrollar y los cuales se van a mantener en forma dinámica, van a ser dinámicos en el transcurso del proyecto. Los riesgos no son estáticos. En la medida que avancemos con el proyecto, pues el proyecto va disminuyendo probablemente el nivel de incertidumbre, pero el riesgo también obviamente va cambiando. La incertidumbre y el riesgo son 2 factores totalmente diferentes. La incertidumbre es cuando yo no sé qué es lo que va a pasar. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que existen estadísticas sobre un suceso y tenemos datos históricos que nos pueden argumentar si es la probabilidad de que efectivamente ocurra o no ocurra. Primer proceso, planificar la gestión del riesgo. Es el proceso de definir cómo vamos a realizar estas actividades en el proyecto. Lo más importante de este proceso es que nos va a asegurar el tipo, el nivel y la visibilidad de la gestión de los riesgos. Es decir, vamos a definir unas reglas claras de cómo vamos a gestionar este riesgo durante el proyecto y vamos a involucrar dentro de esta gestión a la organización y a todos los interesados del proyecto. En teoría, este proceso se lleva a cabo una única vez. Sin embargo, es probable que en el transcurso del proyecto se pueda modificar, ¿cierto? En este proceso debemos puntualmente empezar a distinguir o a identificar cada uno de los factores que me pueden afectar o en los cuales yo puedo clasificar el riesgo que encuentro. Tenemos varios: económicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, sociales, ambientales, económicos, por nombrar algunos. Estos no son todos. También este proceso me va a generar una información para todo el equipo de trabajo, para que pueda responder de una manera apropiada frente al riesgo que se ha identificado. Aunque en este proceso el gerente de proyecto hace un acompañamiento a la identificación, muy probablemente no tendrá las competencias para poder identificar todos los tipos de riesgos que se encuentran o que mencionamos acá. Por lo tanto, es necesario que sea acompañado de un grupo multidisciplinario que nos ayude a descifrar o a identificar y definir los riesgos que tenemos y probablemente también el impacto que este va a generar. El análisis cualitativo de los riesgos. En este proceso, lo que buscamos es evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto. Esto en la matriz de riesgos lo encontramos en la columna de frecuencia y en la columna de severidad en una matriz. Esto me va a determinar, no lo podemos determinar nosotros a nuestro parecer, debemos apoyarnos en empresas
que tengan esta información histórica. Podemos hablar de, ejemplo, de las aseguradoras, que el trabajo de ellas es valorizar este riesgo, definir cada cuánto ocurre en este tipo de empresa, con este tipo de condiciones, y darle una frecuencia, y efectivamente el impacto pues también va acompañado de un grupo multidisciplinario que va a definir si ese riesgo se materializa, si ocurre ese siniestro, cuál va a ser el impacto que va a generar en el objetivo de mi proyecto o en el objetivo de esa actividad específica, si yo la puedo cumplir o no la puedo cumplir. Entonces este es un análisis cualitativo de los riesgos. En el análisis cuantitativo pues ya tengo que vincular la parte, hablamos de una vinculación de una parte más económica, más financiera, con la cual yo empiezo a determinar una a una las actividades en mis nodos de decisiones, cuánto va a ser al final el valor neto de esa materialización del riesgo. Este análisis numérico es un efecto de combinar los diferentes riesgos identificados, obviamente apoyado en varias fuentes que me ayudan a determinar ese valor que históricamente me dice si este riesgo se materializa, cómo me va a afectar económicamente y cuál va a ser, cómo va a repercutir dentro de mi proyecto. Si el riesgo se materializa, obviamente pues vamos a tener dentro de nuestro cumplimiento de presupuesto del proyecto, vamos a tener una afectación, aunque cada proyecto maneje un rubro en el presupuesto para imprevistos. Si esos riesgos son efectivos, si se llegan a cumplir a cabo, muy probablemente lo que va a ocurrir es que ese presupuesto nos va a aumentar y no vamos a cumplir con el presupuesto. Y si el riesgo no se materializa, pues obviamente nos va a traer también un aumento en el tiempo, lo que significa que ya estamos afectando nuestro cumplimiento de proyecto y nuestra gestión como gerentes de proyecto. Aunque este proceso no es requerido para cada proyecto, en la mayoría de los proyectos se lleva a cabo y se realiza durante todo el proceso, porque si la actividad va avanzando, pues el impacto económico va a ser menor que cuando comenzó la actividad. Planificar la respuesta a los riesgos. En este proceso, pues, puntualmente vamos a desarrollar las opciones o las estrategias que vamos a tener o que vamos a acordar para abordar esa exposición que tenemos frente al riesgo, así como vamos a tratar también cada riesgo individualmente. Si los riesgos son negativos, que es como en lo que nos vamos a enfocar, pues nosotros tenemos 4 opciones. Podríamos decir, una, aceptamos el riesgo. ¿Qué significa? Que el riesgo no va a generar un impacto grande y simplemente yo puedo estar tranquilo y puedo desarrollar mi actividad, porque toda actividad trae un riesgo y aún así pues no me va a afectar el cumplimiento de esa actividad o mi objetivo de mi proyecto. 2, lo evito. Lo evito significa que voy a prevenir para que no ocurra. Ahora, evitarlo no es que no haga la actividad, evitarlo es que busco una manera de hacer la actividad donde no tenga que correr ese riesgo. 2, mitigar el riesgo. Esto significa que voy a reducir el impacto. 3, transferir el riesgo. Transferir el riesgo habla que yo debo involucrar a terceros, es decir, tengo planes de acciones los cuales me están ayudando a mitigar el riesgo. Cuando hablamos de transferir es porque generalmente ya tenemos algún plan que me ayuda a mitigar el riesgo, pero que no es suficiente. Entonces necesito involucrar a un tercero, llamemos una compañía de seguros, a la cual le transfiero el riesgo, porque si ese riesgo se materializa, ellos me van a cubrir económicamente y me van a dar un respaldo. Para poder transferir ese riesgo y esa compañía acepte el riesgo, yo necesariamente debo tener unos planes que me ayuden a minimizarlo. De lo contrario, y debo cumplir con ciertas normas o reglas que ellos ponen en cuanto a seguridad de salud en el trabajo, en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al cumplimiento de las normas técnicas, para que efectivamente, si el riesgo se materializa, ellos cumplan. De lo contrario, la culpa será mía como gerente o como compañía, y la compañía de seguros probablemente no va a asumir nada y voy a tener que cargar, aunque haya transferido el riesgo, con todo el impacto económico desde la gerencia del proyecto, desde el sponsor del proyecto. Los riesgos positivos no los tocamos en este punto tan fuertemente. ¿Por qué? Porque yo, como les decía, lo vemos más como una oportunidad. Las oportunidades, pues obviamente, si nosotros encontramos una oportunidad de mejorar nuestro proyecto, pues lo que vamos a hacer,
a explotarla, obviamente la aceptamos, la explotamos, la aumentamos y la compartimos. ¿Para qué? Para maximizar los beneficios dentro del proyecto. Implementar la respuesta al riesgo es el proceso de implementar planes acordados de la respuesta al riesgo. Es decir, yo ya tengo identificado, yo tengo un plan de acción. A pesar de ese plan de acción, o mejor, si tengo ese plan de acción, debo necesariamente tener el plan B, o el plan C, o el plan D, lo que llamamos comúnmente como un plan de contingencia. El plan de contingencia me va a generar es que si algo me falla durante el proceso de mi plan de acción frente al riesgo, estoy preparado para llegar a respaldar ese plan de acción. Y si ese plan A me falló, utilizo el B, y si el B me falló, utilizo el C. Ahora, implementar planes de contingencia suena muy interesante y muy fácil. Realmente, implementar planes de contingencia también me va a generar un impacto económico grande. En nuestros proyectos o en el desarrollo de un proyecto, este factor económico es tan importante, muchas veces estos planes de contingencia no son lo suficientemente fuertes para respaldar esos planes de acción. Entonces, aunque suena necesario, básico y esencial, no siempre se desarrollan por el factor económico. Monitorear los riesgos. En el monitoreo de los riesgos vamos a referirnos al seguimiento que hacemos frente a los riesgos que hemos identificado. Vamos no solamente a reconocer y analizarlos, sino que a visualizar riesgos y evaluar la efectividad de los planes que hemos desarrollado o implementado. Entonces, el propietario de una acción de un riesgo debe mantener informado al propietario del riesgo, porque muchas veces quien ejecuta la acción no es el responsable del riesgo. Ese propietario del riesgo debe tener claras cuáles son sus acciones de respuesta y debe también tener claras cuáles son las condiciones disparadoras, es decir, qué podría hacer que el riesgo se me activara, que el riesgo se materializara. Y debemos tener mecanismos para medir la efectividad de esa respuesta, porque yo debo realizar algunos planes de evaluación en los cuales, o simulacros que llamamos muchas veces, en los cuales yo voy evaluando esa efectividad de la respuesta frente a esas acciones que me pueden generar o que me pueden disparar el riesgo. El propietario del riesgo es la persona o es quien decide efectivamente si el riesgo se está manejando o si necesitamos implementar o implantar acciones adicionales. Nosotros como gerentes de proyectos vamos a tener dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestra gerencia de proyectos leer y entender muy bien lo que es una matriz de riesgos. Este es un formato estándar de una matriz de riesgos en donde nosotros vamos a tener, en donde dice riesgo, aquí vamos a aparecer el inventario de riesgo que hacemos, es decir, estamos hablando del tipo de riesgo, las causas, que es aquel trigger, aquel detonador, aquel detonante que me va a generar el riesgo, las consecuencias, que no solamente son consecuencias sobre el proyecto, inclusive una consecuencia de un riesgo específico puede generarme otro tipo de riesgo, los controles actuales que tenemos implementados. En la frecuencia vamos a tener dentro de la frecuencia una matriz que puede ser desarrollada a modo particular por cada organización, en donde, como les decía anteriormente, tomo los datos históricos que han apoyado en empresas que desarrollan este tipo de evaluación. Un ejemplo de frecuencia, yo puedo definir 4 o 5 frecuencias, donde defino si es remota, ocasional, moderada, frecuente, constante, y a cada una le asigno un valor. Entonces podemos hablar de frecuencia remota, frecuencia ocasional, frecuencia moderada, frecuencia, o sea, cuando hablamos del riesgo es frecuente o cuando es constante. Y esto podemos asignarle un valor, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante tener clara la descripción de qué es remota y qué es constante. Y en la severidad, exactamente, también tenemos una matriz. Esa matriz, un ejemplo de esa matriz de severidad
podemos definirlo como leve, como moderada, como grave, como crítico o como catastrófico. La severidad de ese riesgo, es decir, eso hace referencia a cómo me afecta el objetivo de mi proyecto o el logro de esa actividad. Y también le asignamos unos valores, ejemplo, 2, 5, 10, 20 y 50. Esta calificación es la multiplicación de la frecuencia por la severidad. Y en ese valor que encontramos ahí, definimos dentro de esa calificación un mapa de riesgos de calificación, en donde ya queda a decisión de la organización cómo define esa matriz. Entonces en la calificación podemos decir que el riesgo es inadmisible, o podemos decir que el riesgo es inaceptable, o también que es tolerable, o también que es aceptable. Este es el resultado de la multiplicación de la frecuencia por la severidad. Y defino unos valores. Entonces, basado en estos valores que tengo atrás, yo digo que el riesgo es aceptable cuando la multiplicación de esas dos me da menor o igual que 8. O yo digo que es tolerable cuando es mayor que 8 y menor o igual que 15, ejemplo. O digo que el riesgo es inaceptable cuando es mayor que 15 y menor o igual que 60. O ella es inadmisible cuando el riesgo es mayor que 60. Entonces, ejemplo, si el riesgo es inadmisible, bajo ninguna circunstancia se deberá mantener un riesgo con esa capacidad potencial de afectar el logro del objetivo. Por tanto, estos riesgos requieren una atención de alta prioridad para buscar disminuir en forma inmediata su calificación. El riesgo inaceptable también demanda una acción prioritaria a corto plazo, no inmediata, pero sí a corto plazo. El riesgo tolerable hacemos referencia a que tiene una prioridad de segundo nivel. Es decir, yo en el mediano plazo puedo buscar planes de acción que me ayuden a disminuir ese impacto. Con el riesgo aceptable lo que hago es una función de supervisión, porque yo voy a seguir ejecutando mi tarea con ese riesgo. Significa que la voy a trabajar de acuerdo a los parámetros que tengo establecidos y con los planes que tengo implementados. Pero no dejo de supervisar ese riesgo para que no se me vaya a subir esa calificación. Como acabamos de ver, la matriz de riesgos es un documento complejo pero muy importante dentro de la ejecución del proyecto. Si bien el gerente de proyecto no es el único que la interviene, debe tener las competencias para entenderla y tomar las acciones respectivas cuando se presente una situación que altere o no nos permita cumplir con el objetivo del proyecto.